Los seres humanos nos comunicamos por medio de palabras. Usamos las palabras para acercarnos a otras personas, para entendernos, para comunicarnos. Pero esas mismas palabras pueden servir para engañar, para insultar, para maldecir. Entonces hay un uso correcto de las palabras y hay un uso incorrecto o inadecuado de las palabras. Y las palabras, dependiendo de cómo se usen, pueden ser un peligro. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 2. Vamos a ver de los versículos 14 a 19. Dice así la palabra de Dios. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra. Pedimos de tu Espíritu sobre nosotros, para que esa palabra nos hable, para que esa palabra llegue a nuestro corazón, nos cambie, nos lleve más cerca de Cristo, nos haga entender esta palabra, ese fundamento que necesitamos entender, esa palabra que tú traes hoy ante nosotros. Aclárala en nuestra mente, en nuestro corazón con tu Espíritu y obra según tu voluntad, para bien de tu pueblo y para tu gloria. Pedimos todo en nombre de Cristo. Amén. Entre los encargos que Pablo le hizo a Timoteo, el más importante es el de tener presente a Jesucristo como el Rey, descendiente de David y vencedor de la muerte al levantarse de entre los muertos, tal como se lo transmitió en el evangelio que le predicó. Es un recordatorio de los puntos esenciales del evangelio. Para resucitar, Cristo tuvo que haber muerto. Ese es el corazón del evangelio. Cristo murió por nuestros pecados. El deber de Timoteo es encargar a hombres fieles que se mantengan firmes en el desempeño de su tarea de enseñar y predicar la palabra de Dios, que es lo que Pablo ha hecho con él. Ellos deben mantener su fidelidad a Cristo y al Evangelio
aún en la adversidad, trabajando arduamente, mirando siempre hacia su Salvador, que los fortalecerá y los recompensará al final. Los que murieron a sí mismos vivirán con Cristo. Los que sufrieron con Él reinarán con Él en su reino eterno. Pero los que no permanecieron fieles y lo negaron, Él también los negará. Si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel a sus promesas y a sus advertencias para los infieles. Eso es su naturaleza, está en su naturaleza. Él no puede negarse a sí mismo. Ahora le encarga a Timoteo que debe advertir a estos hombres fieles que tengan cuidado con las enseñanzas y los dichos que quitan la atención del Evangelio y confunden a los que las oyen. La verdad de la palabra de Dios es clara. Rechazar al Señor Jesucristo es perecer. Ser infiel es sufrir las consecuencias. Los falsos maestros siempre han hecho todo tipo de cosas a esta verdad del Evangelio. Como en esta época de Timoteo, había individuos que estaban tratando de desviar la verdad discutiendo sobre palabrerías. Complicaban la verdad sencilla, pero discutían y la interpretaban de forma que respondiera hacia a sus necesidades y a sus intereses. Estaban desviando a las personas, alejándolas de la sencillez del Evangelio. Mucho antes, en el huerto del Edén, Satanás alentó a Eva a cuestionar lo que Dios había dicho. Dios le dijo que no debía comer del árbol que estaba en medio del jardín. Satanás oscureció este sencillo mandamiento diciéndole que Dios realmente le estaba ocultando algo, que tenía algún motivo oculto. Con unas pocas palabras complicó la sencilla verdad, sembró la duda en la mente de Eva y la llevó a la desobediencia. Muchas personas han caído y siguen cayendo en esta trampa. Pablo le dio a Timoteo el encargo de advertir a los hombres fieles de este peligro, así como Timoteo tenía el encargo que le hacía Pablo. Él debe exhortar a los ministros de una manera solemne y autoritativa, y es con una exhortación delante del Señor. No discutir sobre palabras. En el versículo 14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Recuérdales esto, se refiere no solamente a esas verdades del antiguo himno que están en los versículos 11 a 13. Incluye toda la enseñanza que le ha dado Pablo a Timoteo a lo largo de esta carta. Sin embargo, hay un encargo puntual al que Pablo le da mucha importancia, lo que se nota en las palabras delante del Señor. Los hombres fieles que enseñan a otros no deben enfrascarse en
batallas verbales y discusiones que son completamente inútiles, como fábulas y genealogías interminables. También existe la discusión sobre palabras que no edifican, sino que destruyen la fe y son para perdición de los que las oyen. Frecuentemente, una falsa enseñanza o un mal entendimiento de la verdad comienza con contiendas acerca de palabras, sacándolas de contexto y dándoles un significado o una interpretación novedosa. La iglesia debe defender la verdad, pero no debe convertirse en un club de debates. Siempre surgen nuevas ideas, descubrimientos, nuevos puntos de vista, interpretaciones elaboradas y desde luego falsas enseñanzas que constantemente tientan a la iglesia a desviar su enfoque del mensaje que realmente importa. Las consecuencias son que la iglesia puede convertirse en un centro de entretenimiento, en una agencia de servicio social, en un club o en muchas otras cosas. Pero lo más grave es que se da entrada a doctrinas de hombres en lugar de mantener la forma de las sanas palabras que la iglesia debe guardar. Debe guardar como ese depósito que ha recibido. Y así se va perdiendo el Evangelio. Los que traen a la iglesia estas ideas usan una sabiduría y la razón humana para socavar la palabra de Dios y los creyentes no deben participar en debates con ellos. Ya antes Pablo había advertido sobre este punto. En la primera carta, en 1 Timoteo 6, versículos 3 a 5, él escribió a Timoteo: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Debatir con tales personas solo logra poner en peligro a las ovejas del Señor. Los debates triviales son nocivos, pero Pablo utiliza aquí una palabra fuerte. Dice que son para perdición de los oyentes. La palabra usada significa catástrofe. Una enseñanza equivocada tiene un efecto desastroso. La falsa enseñanza es una piedra de tropiezo en el camino tanto de creyentes como de incrédulos. Para los incrédulos, la falsa enseñanza los aparta del verdadero camino de la salvación, creyendo que la salvación es por decisión propia o por cualquier otro motivo. También daña al creyente al causar confusión, duda, desánimo y sobre todo desobediencia.
Eso muestra que es un asunto muy importante y hay mucho que perder. Si dejamos de centrarnos en el mensaje de Dios y nos enfocamos en enseñanzas y opiniones humanas y debates interminables, eso resultará en la perdición de los oyentes. El propósito de Pablo era motivar y alentar a Timoteo y a los hombres fieles para que sean fieles a la verdad sin apartarse de ella. Le manda a Timoteo recordar a los hombres fieles que su deber principal es enseñar y predicar la palabra de Dios. Si las personas no escuchan la palabra de Dios, entonces llega la perdición al escuchar opiniones, especulaciones, pláticas motivacionales o incluso hasta entretenimiento de hombres. Por eso Timoteo debe recordar esto. Recordar tiene el significado de perseverancia. Timoteo debe recordar incesantemente a los fieles que no se desvíen por las enseñanzas equivocadas de los falsos maestros. Es bueno escuchar las mismas amonestaciones una y otra vez porque protege al pueblo de Dios al error. La buena enseñanza es más que decir algo una sola vez. Lo que las escrituras enseñan acerca de Cristo y del Evangelio debe ser enseñado y vuelto a enseñar. Dice Filipenses 3:1. Hablando, Pablo escribió ahí. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Es un obrero aprobado, dice en el versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Varias veces Pablo exhortó a Timoteo para que fuera valiente y actuara, y lo alentó a trabajar duro y a resistir para servir al Señor. El llamado aquí es en ese mismo sentido. Diligencia es un llamado a esforzarse al máximo. Debía hacer todo lo posible por comportarse con piedad y presentarse como aprobado, pero no delante de los hombres, sino ante Dios. El propósito al predicar es agradar a Dios. El versículo implica que si un obrero, un buen obrero no tiene de qué avergonzarse, implica que un mal obrero, un falso maestro, tiene mucho de qué avergonzarse. Sin embargo, los que tienen más motivos para avergonzarse son los más cínicos. Dice en Filipenses 3:19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Discuten sobre palabrería usando filosofías y sabiduría humana. Causan división y destrucción. Persisten en el error y llevan a otros por ese mismo camino.
En contraste con los maestros que enseñan falsedades, que arruinan vidas, Timoteo y los hombres fieles a los que está enseñando deben presentar con precisión el Evangelio. El trabajo que efectúa un obrero cristiano es un trabajo de enseñanza primordialmente. Él es el que hace viva la palabra o es el que hace vivir la palabra y está llamado a usar bien la palabra de verdad. Dijo Cristo en el Evangelio de Mateo 5:19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Volviendo a nuestro pasaje en los versículos 16 a 18, dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Hay dos clases de obreros, los que son hallados verdaderos y genuinos, como el buen oro, que son probados con fuego, y los que no son aprobados, cuyas vidas son motivo de profunda vergüenza, aunque parezca que ellos son verdaderos. Su vida cotidiana los va a delatar. Dice Pablo en 2 de Corintios 11, del 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. La diferencia entre los buenos y los malos obreros radica en la forma como usan la palabra de verdad. El buen obrero traza correctamente la palabra de verdad. El mal obrero se ha desviado de la verdad y ha fallado al blanco. Habla palabrerías vanas y profanas. El buen obrero es alguien que traza correctamente o traza rectamente la línea de la palabra de Dios. En el original esto significa cortar recto o cortar derecho. La idea de usar rectamente es la palabra de verdad, usarla correctamente. Es como un campesino que va arando en el campo y traza un surco correcto en la tierra. Si se vuelve la vista atrás, se ve que ese surco que acaba de arar está completamente alineado a todos los demás que ya ha trazado antes.
Su trazo es recto, no se desvió y por eso está bien hecho. Pues la Biblia no significa lo que cualquiera quiera que signifique. Puede haber muchas personas que distorsionan las escrituras por un mal entendimiento o lo hacen para sus propios fines, pero están usando incorrectamente la palabra de verdad. Tampoco podemos simplemente elegir la interpretación que nos resulte más cómoda o la que nos guste más y entonces afirmar que eso es verdad. Se debe usar bien la palabra de verdad y debe ser consistente con lo que la Biblia dice en ese pasaje y en el mensaje completo de toda la escritura. Todos los surcos deben ser rectos, congruentes, llevar el mismo sentido, la misma dirección, estar todos alineados. Trazar correctamente la palabra significa, por un lado, exponer con exactitud y sencillez, y por otro lado, vivir de acuerdo a esa palabra. El buen obrero es fiel a la escritura en todos sentidos y no permite ninguna falsificación de la palabra. No la cambia, no la pervierte, no la mutila ni la distorsiona y tampoco la usa con un propósito equivocado en mente. Al contrario, interpreta las escrituras en oración a la luz de las mismas escrituras, porque la Biblia se interpreta por la Biblia. Aplica su significado a condiciones concretas y hace todo esto para la gloria de Dios, para la conversión de los pecadores y la edificación de los creyentes. El hombre que maneja con precisión la palabra de verdad vive en obediencia a ella, comprende el llamado de Dios a su vida y se esfuerza por la gracia de Dios a caminar en completa sumisión a Él. No justifica ni excusa su pecado interior. Lo reconoce, lo confiesa, se arrepiente. Dice 2 Corintios 17, Pablo dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. El buen obrero usará la palabra con un cuidado tan escrupuloso que evitará que tome senderos equivocados y facilitará al mismo tiempo que otros sigan al Señor Jesucristo. Cuando el apóstol Pablo describe al mal obrero, usa una metáfora del tiro al blanco, ese círculo que tiene varios concéntricos dibujado y sobre el que se dirigen las flechas, ahí se lanzan las flechas. El verbo que se traduce desviaron en el versículo 18 significa errar el blanco o desviarse de la verdad. La falsa enseñanza conduce a la impiedad. Parece y pretende traer una gran bendición, pero no trae ningún beneficio espiritual. Al contrario, lleva al oyente más y más a la impiedad. El resultado es una vida vacía.
Esta enseñanza no ayuda a restringir la carne, ni ayuda en la lucha contra el diablo, no protege contra el mundo, no puede guardar nuestro corazón del pecado. El peligro es que se esparce rápidamente como gangrena. Las disputas que ocasionan una falsa enseñanza se parecen a la gangrena o a la enfermedad de nuestros días, a un tumor canceroso. Crece mortalmente hasta que consume a los falsos maestros y a los que los siguen. Estos trastornan la fe de algunos. Y Pablo da el ejemplo de dos de estos maestros y los identifica por nombre: Himeneo y Fileto. Lo hace para proteger a los creyentes que los conocían ahí en las iglesias de Éfeso, proteger a esas ovejas del Señor. Himeneo ya fue mencionado en la primera carta junto con Alejandro. En 1 Timoteo 1:20, Pablo escribió a Timoteo, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Fileto es mencionado aquí con ese nombre por única vez. Pudiera ser el mismo Alejandro aquí con otro nombre, pero da igual, ¿no? Si es el mismo o es otro. Los falsos maestros se desvían de la doctrina de la salvación en Cristo. Profesan ser cristianos, pero sus enseñanzas y sus vidas prueban lo contrario. Y por eso esos dos habían sido excomulgados, habían sido, como dice Pablo, entregados a Satanás, perdieron la protección de la iglesia, fueron sacados de la iglesia. Hay que tener en cuenta que no se trata de diferencias sin importancia entre personas que básicamente creen lo mismo. Se trata de un error fundamental. El error específico de estos dos hombres fue que negaron que existiera una resurrección corporal futura. Ellos enseñaron que la resurrección ya había ocurrido y había ocurrido de una manera solamente espiritual cuando Cristo estuvo en la tierra. Prácticamente ellos están diciendo: no hay resurrección, no va a haber resurrección. Al tomar esta postura, negaban la vida eterna para el creyente. Estaban destruyendo el fundamento cristiano de la fe, negando tanto la realidad como las implicaciones de la resurrección de Cristo por el creyente. Cristo había enseñado lo contrario. Ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29, decía Cristo a sus discípulos: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y este punto de la resurrección, pues es básico en el Evangelio. Y Pablo enseñó en el mismo sentido que lo había hecho Cristo. En 1 Corintios, capítulo 15,
primero en los versículos 13 y 14 y después en el 17, escribió Pablo, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. En el versículo 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Así Pablo le había dicho a Timoteo que recordara a Jesucristo como el descendiente de David, pero también como el que había resucitado de los muertos. Y ese punto era central y por eso Pablo está hablando ahora de este punto. El agravante es que Himeneo y Fileto, me delató que no desayuné hoy, ¿verdad? Pero ellos profesaban ser cristianos, habían sido miembros de la iglesia, pretendían saber mucho, se hacían maestros, aunque en realidad no entendían de lo que estaban hablando. Pervertían la sana doctrina. Al principio quizá no lo siguieran muchos, pero como la gangrena carcome la sangre, la carne sana, sus enseñanzas carcomen la fe cristiana. Pero contra esta amenaza hay una protección de parte de Dios. El Señor conoce a los suyos. Dice el versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce al Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pablo veía un gran peligro. Había fuertes ataques, una ola creciente de engaño y maldad amenazaba a la iglesia. Jesús había dicho que se levantarían falsos apóstoles, falsos cristos, que engañarían, si fuera posible, aún a los escogidos. No todos son desviados. Estos hombres malvados, perversos, trastornan la fe de algunos. Si desviaran solamente a uno, pues eso ya sería suficientemente malo. Pero el buen pastor conoce a sus ovejas y él es el que les da la vida eterna y nunca perecerán y nadie las puede arrebatar de su mano. Aunque Pablo acaba de señalar que Himeneo y Fileto se apartaron de la verdad y su mensaje se propagó como gangrena, debemos recordar que no todo Israel es Israel y que no todos los que confiesan a Cristo son cristianos. Y que aunque algunos fueron trastornados en cuanto a su fe, el fundamento de Dios permanece firme. No importa cuántos caigan, no importa cuántos rechacen la verdad, ni cuántos tomen su propio camino tras vanas palabrerías. El fundamento de Dios está firme. La verdadera iglesia de Dios está compuesta de aquellos que son suyos,
los que son de Cristo y nada más ellos, no los que dicen ser de Cristo, no los que creen ser de Cristo, los que son de Cristo. Al llamar a la iglesia el fundamento de Dios, Pablo enfatiza la permanencia y la estabilidad de la iglesia. Muchos se han extraviado, pero la verdadera iglesia es indestructible. Dios conoce a su pueblo y al final su pueblo completo estará con él. Todos los creyentes de toda la historia. Ese es el pueblo, ese es el fundamento de la iglesia. Contra todos los ataques y contra todos los intentos, la iglesia permanece firme. El sello que tiene la iglesia es el sello de Dios. Él los protege para que ninguno se pierda. Dios, el Padre, los conoció como suyos desde toda la eternidad. Los escogió en Cristo y los predestinó para ser adoptados hijos suyos. Cristo, Dios el Hijo, los compró, los redimió con su propia sangre. Y Dios, el Espíritu Santo, los selló, puso un sello sobre ellos. Y es la garantía que tienen todos ellos de recibir la promesa de la herencia eterna. Todas esas promesas serán realidad. Contra todos los engaños y todos los ataques, un creyente tiene ese consuelo del sello, un sello que lo identifica. Este sello lleva dos aspectos que son mutuamente complementarios. El decreto de la elección de Dios y la responsabilidad del hombre en su propia santificación. El Señor conoce a los que son suyos y que se aparte de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. La elección no tiene nada que ver con nosotros. Es desde la eternidad, cuando todavía no existía ni el mundo ni nada. Y es una verdad que debemos creer porque está revelada en la sana enseñanza y nos da una total seguridad. El apartarse de la iniquidad tiene que ver con nuestra santificación en cuanto a nuestra responsabilidad con nuestros actos, en lo que hacemos, en las decisiones que tomamos. Es el deber del hombre y está dirigido esto a la pureza de la iglesia. Los dos aspectos son una referencia que Pablo toma del Antiguo Testamento en un incidente de la rebelión de Coré, en el que se usa el mismo lenguaje de elección y de apartarse de la iniquidad. La elección, lo de la elección está en Números 16:5, que dice: había habido una rebelión notoria en todo el pueblo, y dice ahí, y habló a Coré y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará así. Y la santificación en Números 16:26.
Y él habló a la congregación diciendo: Apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Himeneo y Fileto se comportaron de la misma manera que estos hombres perversos del Antiguo Testamento. En los dos casos se rebelaron contra la autoridad por incredulidad a lo que Dios había revelado en su palabra. Y en los dos casos, su rebelión arrastró a otros hacia la destrucción. La implicación es que así como la rebelión de Coré terminó en la terrible castigo para aquellos que se rebelaron y para los que los siguieron, así también la rebelión de Himeneo y Fileto terminará en un desastre para ellos y para todos los que los siguieron. Himeneo y Fileto pronunciaron vanas palabras que se propagaron como gangrena y trastornaron la fe de algunos. Pero el Señor conoce a los que son suyos. Nosotros no siempre sabemos quiénes son del Señor. Él lo sabe, pero Él no está esperando para ver si vas a perseverar hasta el final. Él lo sabe. Él conoce a los que son suyos. Y Él llama a los suyos a apartarse de sus pecados y a dejarlos atrás. Si alguno dice, yo soy de Cristo, pero no se aparta de su pecado, si no tiene el deseo de dejarlo o no toma las acciones necesarias para apartarse de la iniquidad, debería preguntarse si realmente pertenece a Cristo o si solamente se está engañando a sí mismo. La voluntad de Dios para los suyos es la santificación, que se aparten del pecado, que se aparten de la contaminación del mundo. Dice Isaías 52:11. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmundo, salid en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Pero el fundamento es cimiento, el fundamento, cimiento sobre el que Dios construye está firme y no va a cambiar. Por lo tanto, podemos mantener nuestro crecimiento en él, en ese fundamento. Es difícil confiar en algo que cambia constantemente. Así que Dios nos dio un fundamento o un cimiento firme en su palabra para mantener nuestra confianza. Primero viene la elección que imprime un sello o una marca en su pueblo. Luego viene la santificación, que es otra marca de todo hijo de Dios. Todo hijo de Dios entonces tiene esta doble marca, que es el sello que lo identifica y le garantiza que así como el Señor lo conoce a él conoce verdaderamente al Señor y entonces invoca fielmente su nombre.